Vamos a hablar sobre la universalidad del pecado. Entonces, habíamos dicho de que por un hombre entró el pecado a toda la raza humana y desde que nosotros nacemos ya traemos esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos a lo largo y ancho de toda la Escritura, nos hablan de que nosotros, los seres humanos, pues somos pecadores, ¿sí? Vamos a ver algunas porciones bíblicas. A ver, Chío, si me apoyas con primer libro de Reyes, 8:46. Hermana Pati, Salmo 143:2. Samuel, Santiago 3:2. Santiago 3:2. ¿Quién va a leer Santiago? Samuel. Perdón. Y yo voy buscando Eclesiastes. Eclesiastes 7:2. ¿Ya lo tienes, Chío? Sí, A ver, adelante. 3:2. dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Entonces, ahí estamos en el Antiguo Testamento. Ahí estamos en el Antiguo Testamento y ya nos habla de pecado, ¿cierto? Salmo 143:2, ¿qué dice? Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ay, me equivoqué, bueno, ahorita me entendí. Y el siguiente sería Proverbios 29. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso, hermanos? Nadie. Tengo el corazón impecable. Jesús. Ninguno de nosotros puede decir eso, ¿no? Mi corazón está impecable de limpieza. No, todos hemos cometido pecados. Y Eclesiastés 7:20 dice la palabra: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, más claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra condición como seres humanos? Una condición pecaminosa. ¿Amén? Y ahora vamos al Nuevo Testamento. Buenos días, Pisaí. ¿Me puedes apoyar con Romanos 3, del 10 al 12, por favor? Samuel, ¿ya tienes ahí Santiago? A ver, lee la de Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice Santiago, ¿verdad? Que todos. Dice, nada más algunos ofenden. Todos. Todos. Todos ofendemos muchas veces. Amén. ¿Qué dice Romanos 3, del 10 al 12, Bisaí? ¿Ya lo tienes? Gálatas 3:22. Como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno. O sea, ahorita si hacemos un filtro, todos, ¿verdad?
todos salimos con algo, ¿no? Todos salimos con algo. No hay absolutamente uno de nosotros, ¿verdad? Y por eso la palabra continuamente nos está exhortando, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? El que cree que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú hoy te sientes muy espiritual como para señalar el pecado de tu hermano, pero pues dice la palabra, ¿verdad? Tú que crees que estás muy firme, mira que no caigas, ¿no? Y también dice Gálatas, si tú sorprendes a tu hermano en una falta, restáurale con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque al final todos estamos vulnerables a caer. Todos estamos vulnerables a equivocarnos, ¿no? A lo mejor tú hoy dices, bueno, hoy me estoy portando bien porque me acabo de despertar, ¿verdad? Y hoy me estoy portando bien y me siento muy espiritual, ¿no? Pero pues tú no sabes de aquí a la noche qué puede pasar, ¿no? Ayer precisamente en la reunión de mujeres hablaba una hermana de que pues a veces así con una cosita ya nos encendemos en ira, ¿verdad? Entonces a lo mejor ahorita estoy entre comillas bien, ¿no? Empecé mi día bien, pero al final en algo te vas a equivocar, porque la misma Biblia lo dice, ¿sí? Lo acabamos de leer en Proverbios. Nadie puede decir, mi corazón está absolutamente limpio, ¿sí? Y por eso cada día tenemos que ir a los pies de Cristo, porque todos los días nos equivocamos de palabras, de acciones e inclusive de omisiones. Lo vimos la clase pasada, ¿verdad? El hecho de que Cristo murió por todos es una indicación de que todos somos pecadores y necesitamos su gracia salvadora, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 15:19. ¿Quién lo tiene, hermanos? Romanos 15:19. Universalidad del pecado. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta los líricos, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15:19. Sí. 19. 15-19. Sí. Como que se me chispote. Vamos a ver entonces lo que es la imputación del pecado, ¿sí? Imputación significa atribuir o reconocerle algo a una persona, ¿sí? Cuando el pecado entró al mundo, ¿por culpa de quién? A la tierra. ¿Por culpa de quién entró? De Adán y Eva, ¿verdad? El pecado entró al ser humano por Adán y Eva. Y ese pecado se le imputó, quiere decir se le atribuyó, ¿sí? Se le colocó, se le impuso, se le atribuyó a toda la raza humana, ¿sí? Eso es lo que es la doctrina de la imputación del pecado. Y tiene que quedar claro, porque cuando empecemos la doctrina de Jesús, ¿sí? Que si no estoy mal ya es el tema que nos toca para el próximo domingo. Cuando empecemos la doctrina de Jesús, dentro de esa doctrina de Jesús, ¿sí? La doctrina de la salvación, vamos a ver que a Jesús, así como por un solo hombre entró el pecado a toda la humanidad, así por un solo hombre, dice la palabra, entró la salvación a toda la humanidad, ¿sí?
Entonces, una buena ilustración se puede encontrar en Filemón. Vámonos a Filemón. Filemón 17:18. Dice Pablo: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Qué pasaba aquí? Onésimo era un esclavo, fue esclavo de Filemón. Quedaron enemistados, ¿sí? No sabemos por qué. A lo mejor como esclavo tomó algo que no le correspondía, hizo algo que no debía, no sabemos por qué, pero había una enemistad entre Onésimo, que era el esclavo, y Filemón, que era el amo, ¿sí? Posteriormente, ambos llegan a los pies de Cristo, pero había una enemistad entre estos dos hermanos. Entonces Pablo, ¿sí?, va y le dice a Filemón: mira, Filemón, yo necesito que Onésimo venga para acá. Pero si Onésimo algo te hizo, tiene una deuda contigo, ponlo a mi nombre. ¿Qué está haciendo Pablo? Se está imputando, ¿sí?, la deuda de Onésimo para alcanzar, ¿qué?, el perdón de Filemón. Pablo no le debía nada, pero Pablo está asumiendo una deuda que no le correspondía. ¿Estamos de acuerdo? Eso mismo hizo Jesús, ¿sí? La deuda que nosotros teníamos era ¿con quién? ¿Qué dice la palabra? Con el Padre, ¿verdad? ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Teníamos una deuda con el Padre, que nos puso en el jardín del Edén, y nosotros le fallamos, ¿cierto? Y entonces Jesús, cuando va a la cruz y lleva todos nuestros pecados encima, ¿sí?, a tal punto que exclamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque llevaba encima todo el pecado de la humanidad. Entonces Jesús se imputó el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí queda claro lo que es imputar? ¿Sí? Adjudicarse a algo, ¿verdad? Es como cuando tu hijo va, está jugando en la calle, ¿sí?, con el balón, rompe la ventana de la vecina, y pues tú vas, ¿verdad?, y le dices a la vecina: bueno, ¿qué fue lo que mi hijo rompió? Aquí vengo a pagar, ¿verdad? Es eso, ¿no? Tú te estás imputando algo que tú no hiciste, pero por amor, ¿sí?, te estás echando encima la deuda que no te correspondía. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, hay 3 ejemplos bíblicos de imputación. El primero es del pecado de Adán a la raza humana. Romanos 5, del 12 al 21. ¿Quién lo puede leer, por favor? Romanos 5, del 12 al 21. ¿Quién lo lee? Dice así, Romanos 5, 12, 21. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. ¿Se le perdió? Sí. Dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que no pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que no veo bien, perdón. Sí, ya te hacen falta lentes. ¿Qué es lo que vemos aquí en este capítulo? Nos están haciendo un cuadro comparativo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted trae su libreta, usted puede poner de un lado a Adán y en la otra columna a Jesucristo. Y empezamos a ver lo que nos dice este versículo. Entonces, en la columna de Adán colocamos: el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Sí? Aquí sí no salió el pizarrón. ¿Qué se pasó? No, pues ya lo bajaron. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Sí? Y por ese mismo hombre entró la muerte. ¿Sí? Eso iría en la columna de Adán. Ajá. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte. Entonces, en la columna de Adán iría la muerte. ¿Sí? O no sé si lo podemos hacer en la computadora, hijo. ¿Tenemos Office? ¿No? Para hacer las dos columnas e irlas llenando. Descargarlo. Entonces, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán, ¿sí? Hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces aquí ya nos empieza a hablar, y digamos en la otra columna, ¿verdad?, donde vamos a comparar a Adán con Jesucristo, podemos poner
con el don. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el don? Fíjense en el versículo 15, dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? Nos están hablando del don de Dios. Dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Entonces en la columna de Adán podemos colocar juicio, ¿sí? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Un don es un regalo, ¿sí? Un don es un regalo. Entonces cuando nos está hablando de aquí de don, nos está hablando del regalo de Dios, ¿sí? Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces en la columna de Adán, ¿sí? Podemos escribir ahí juicio, y en la columna de Jesucristo, entonces ¿qué iría? Todo lo contrario a juicio. ¿Ah? Justificación. Justificación, ¿sí? Entonces por un lado vemos que en la columna de Adán trajo muerte, ¿verdad? ¿Y Jesús qué trajo? Vida. Vida eterna. Ajá. Adán trajo juicio, Jesús trajo justificación. Adán trajo pecado, Jesús trajo salvación. Exactamente. Dice en el 18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Entonces en la columna de Adán pondríamos condenación, y en la columna de Jesús justificación, que vamos a hablar de la doctrina de la justificación más adelante cuando hablemos de Jesús. Todas estas palabras que están aquí, juicio, justificación, salvación, son doctrinas que nosotros necesitamos saber, que a veces decimos, ¿verdad? Pero no tenemos claro en qué consiste cada una de ellas. Hoy nos estamos enfocando en aprender sobre la imputación del pecado, ¿sí? Pero se nos mencionan todas estas otras doctrinas que vamos a ir viéndolas poco a poco. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿de quién? De Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces en la columna de Adán iría pecadores, y en la columna de Jesús justos, ¿sí? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, básicamente lo que Pablo está haciendo aquí en la carta a los Romanos, que es una carta doctrinal, ¿sí? La carta a los Romanos contiene muchas de las doctrinas de nosotros como cristianos. Prácticamente Pablo les está enseñando, miren, Adán trajo todo esto, trajo muerte, trajo pecado, trajo condenación, todo esto trajo el pecado de Adán a los hombres, a la humanidad. Pero Jesús trajo vida eterna, trajo salvación, trajo justificación, ¿sí? Básicamente es eso lo que Pablo intenta explicarles, ¿no? En esta carta a los Romanos. El segundo ejemplo de imputación, el de nuestro pecado a Cristo, al morir Él por nosotros. ¿Qué quiere decir? Bueno, así como a Adán a la humanidad se le imputó el pecado, ¿sí? De Adán, o sea, por uno solo,
todos fuimos culpables, ¿sí? Así también a Jesús se le imputó el pecado de toda la humanidad para salvación, ¿sí? Tercero, la justificación de Cristo imputada a los creyentes a través de la fe en Cristo. Dice la palabra, nuevamente lo repito, por tanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Había un abismo que separaba a Dios de los hombres, ¿no? O a los hombres de Dios más bien. Y ese abismo es el pecado, ¿sí? Y solamente, dice la Biblia, solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el puente, ¿sí? Aquí está Dios, aquí está el hombre y hay un abismo que le separa. Y Jesús es el puente que une a los hombres con Dios, ¿sí? Cuando Jesús muere en la cruz, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Con su sangre, y al nosotros reconocer por fe el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros somos justificados también, ¿sí? Nosotros pecamos, erramos al blanco y estábamos alejados de la presencia del Padre. Jesús muere y entonces Jesús dice, ya no hay condenación en él porque yo pagué su deuda, ¿sí? Yo pagué su deuda. Yo limpié su pecado. Entonces, al Jesús pagar nuestra deuda, nos justifica. Haga de cuenta que a usted lo están buscando porque usted asesinó a alguien, ¿sí? O cometió cualquier error, pongamos un ejemplo terrenal, ¿no? Usted cometió cualquier error y a usted le dice, usted va a pagar cadena perpetua o 5 millones de dólares. No, pues no tiene ni la fuerza para pagar la cadena perpetua, ¿verdad? Ni los 5 millones de dólares. Y viene otra persona y dice, yo voy a pagar para que tú quedes libre, ¿sí? Esa persona no hizo nada. Esa persona no le debe nada a nadie. Sin embargo, paga para que usted tenga libertad, ¿sí? Al hacer eso, esa persona se está imputando algo que usted hizo porque esa persona no le correspondía pagar por lo que usted hizo. Eso fue lo que Jesús hizo, ¿sí? Se atribuyó algo que no le correspondía. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy seamos salvos. ¿Está claro? Entonces, el pecado no solamente empezó con Adán, ¿no? Sino que entró a toda la raza humana a través de Adán. Sin embargo, sabemos que todo esto fue por causa de la tentación. El hombre se dejó tentar. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Y se dejó tentar de quién? De Satanás, quien anteriormente era un ángel llamado Lucero. Entonces ya habíamos visto en la primera clase que Satanás, ¿verdad?, tentó a Eva. Dice la Biblia, la serpiente, o sea, Satanás, porque la palabra nos aclara que Satanás es la serpiente antigua. Entonces, por eso sabemos que Satanás es la serpiente. Dice la Biblia, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Entonces, pero el verdadero tentador no fue una serpiente, el verdadero tentador fue Satanás. Porque ya sabemos todos nosotros que Satanás, ¿sí?, puede tomar forma corpórea. Es una capacidad que tienen los ángeles, caídos y no caídos, pueden tomar forma corpórea.
Entonces Satanás tomó la forma corpórea de una serpiente para tentar a Eva en el jardín del Edén. ¿Sí? Y pueden encontrar más sobre esto en las clases de demonología que ahí están en el canal de YouTube de la iglesia, donde se explicó todo este tema, ¿no? Ahorita nada más lo estamos mencionando, pero ya hablamos acerca de la doctrina de los ángeles, ¿no? Entonces, bueno, de hecho aquí está Apocalipsis 12:9, dice, está claro, en el capítulo 12 de Apocalipsis fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vamos a ver qué dice segunda carta a los Corintios 11:3. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿podemos ser nosotros tentados? Sí, dice Pablo, nosotros podemos ser tentados, nosotros también, así como Eva, también podemos ser engañados por el enemigo. Y al ser engañados, caemos en la tentación o cedemos a la tentación y pecamos, porque el pecado no surge así, ¡pum!, no. El pecado primero viene por la tentación. Nadie puede decir, ay, no, es que yo pequé y no me di cuenta de lo que hacía. No, ¿verdad? La tentación entra ¿por dónde? Por nuestros sentidos, ¿no? Nuestros ojos, nuestros oídos, ¿no? A lo mejor usted está viendo la televisión y le sale así, para este calor, tómate una corona, ¿no? Y te muestran así la botellita, ¿no? Así espumosita, así bien frita, ¿no? Corona, ¿no? Evita el exceso. O sea, te dicen, pues una no es ninguna, ¿no? Tú te puedes echar una, pero ahí sutilmente te están diciendo, pues lo que no puedes hacer es echarte 20, ¿no? Pues le vas a quedar. Pero te están poniendo ahí la información, ¿no? Y ahí entra por tus ojos y por tus oídos, ¿sí? El adulterio, por ejemplo, ¿no? Pues no es así de que ya de la noche a la mañana ya se fue el hombre con otra, ¿no? Pues no es así, ¿no? Primero pasa la mujer y voltea una, ¿no? Y pasa otra vez y voltea 2, ¿no? Y a la tercera, pues ya se le acerca, ¿no? Y a la cuarta ya le pide el teléfono. Y a la quinta ya la invita al cafecito, ¿no? Y a la sexta ya le da el besito. Y a la séptima en el oscurito. Y a la octava en el cuartito. Así es. No es así, ya. No. Primero eres tentado. Ajá. Pero si tú cedes a esa tentación, vas a terminar pecando. Llámese como se llame el pecado. El chisme. Viene una persona y te cuenta, fíjate, fulano de tal, te tengo una bomba. Bomba, ¿no? ¿Qué crees? Que fulanita, ¿no? Y ahí cuando tú abres tu oído para escuchar el chisme, ya. Pero si en ese mismo momento tú dices, cuando te dicen, te tengo un chisme, tú dices, no me interesa, estoy ocupado, ya. Pero si tú te quedas ahí, ya pecaste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pecado no viene así sin avisar. Siempre hay primero una tentación. Dice el versículo 14 de Corintios.
de 2 Corintios 11 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿No te ha pasado que alguna vez, no sé, vas al centro, ¿no? Y tú vas caminando normal y de repente se te junta alguien, ¿no? Hola chulita, te veo como que un aura medio gris, ¿no? ¿No gusta que te leas la manita? ¿No? ¿No les ha pasado, no? Cuando caminas por ahí por el zócalo, ¿no? ¿No gusta una limpia? Hola chulita, como que te veo así como que el aura medio, ¿no? Una energía medio rara, ¿no? ¿Y qué te pasa? O sea, entonces, viene, ¿no? Y ahí como que ya tú te quedas, ¿será que me veo así toda gris, no? No, pues ¿cuánto vale lo de la pasada de huevito, no? O los ramazos, ¿no? Y entonces ahí, pero no es así de que a lo mejor tú vayas a hacerlo, ¿no? O sea, tú no sales con esa intención, ¿no? Pero la tentación llega a ti, o sea, y eso siempre, todos los días, de una u otra manera, va a llegar, es algo con lo que siempre tú vas a tener que luchar, ¿sí? Pero, sin embargo, ¿verdad? Tú decides, ahí en ese momento cuando llega la tentación, tú decides, ¿sí? Por eso Jesús en el Padre Nuestro, cuando ora, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? No nos dejes caer en tentación, ¿verdad? Líbranos de todo mal. No nos dejes caer, o sea, la tentación va a llegar, porque inclusive hasta Jesús fue tentado. Hasta Jesús fue tentado. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las tentaciones de Jesús? La comida, el pan, que iba a tener todo el poder, la fama, ¿sí? Pero todo eso sin Dios. Todo eso sin Dios, ¿sí? Satanás le dice, tírate de lo alto del templo. Pues no dice la palabra que el Señor enviará a tus ángeles y te sostendrán. Entonces Jesús le dice también la palabra, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. O sea, hasta Jesús fue tentado. Dice Hebreos que Él fue tentado en todo. Sin embargo, nunca pecó. Nosotros igual vamos a ser tentados en todo. Nosotros no somos Jesús. Nosotros sí vamos a ceder a la tentación, ¿verdad? Pero al final nosotros decidimos, ¿sí? Que por lo menos no sean tantas, ¿no? Porque pues en algún momento, como seres humanos, podemos caer en la tentación, ¿no? Porque el mismo Proverbios lo dice, o sea, no podemos decir nosotros, mi corazón está completamente limpio, ningún ser humano lo puede decir. Dice Primera de Juan, el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Todos pecamos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos, ¿sí? Y a veces la gente piensa que los que estamos en las iglesias no pecamos, no, sí, también nos equivocamos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros reconocemos que necesitamos a Dios para no meter tanto la pata en esta vida. Pero también nos equivocamos, también nos enojamos, también cometemos errores. Pero ¿qué diferencia tiene que haber? Que tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos redarguye de pecado. Y vamos a la cruz, Señor, perdóname, porque hoy hice esto. Y reconozco delante de ti que eso estuvo mal. Me equivoqué. Esa es la gran diferencia, que no nos deleitamos en el pecado, sino que tiene que haber arrepentimiento en nosotros, ¿sí? Entonces Satanás es el agente de la tentación. Los motivos de la tentación, la otra diapositiva. ¿Qué tipo de motivación podría usar Satanás que tentaría a seres santos e inocentes a desobedecer a Dios? Adán y Eva estaban dotados con ciertos instintos básicos que necesitaban para su bienestar.
Estos instintos o necesidades parecen ser los de autopreservación, adquisición, deseo de comida, deseo de amor, procreación y el impulso de dominio. Antes de la caída, estos impulsos estaban balanceados y controlados. No obstante, constituían una base motivacional a la cual podía ser dirigida la tentación. Satanás dirigió su tentación a 3 deseos básicos de Eva. Ya lo vimos. ¿Cuáles fueron? Los deseos. Ya lo vimos. Que lo vio. Los deseos de los ojos, ¿verdad? Porque vio ella que el fruto era bueno para comer, ¿sí? El otro deseo fue los deseos de la carne. Busquen Génesis 3, versículo 6. Los deseos de la carne. Vio ella que el árbol era bueno para comer, ¿sí? Y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque ella vio y dijo, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, en estas 3 áreas fue tentada Eva. ¿Sí? El ser humano, en su naturaleza humana, ¿sí? Cayó por los deseos de sus ojos, y hoy día sigue siendo igual. Hoy día sigue siendo igual. Seguimos siendo tentados en las mismas 3 áreas. La vanagloria de la vida. ¿Cómo podemos ser tentados? ¿Quién me da un ejemplo? En la vanagloria de la vida, en querer tener la vanagloria de la vida. Pensar que nosotros podemos hacer las cosas sin él. En pensar que nosotros podemos, cuando aplastamos también a otra persona para surgir nosotros, es la vanagloria de la vida, ¿no? ¿Cuántas personas, en el trabajo, en la escuela, en lo que sea, ¿verdad?, hacen daño a otras personas para surgir ellos? Le levantan chismes, le levantan calumnias a los compañeros de trabajo. ¿Para qué? Para surgir ellos. ¿Por qué? Por la vanagloria de la vida. Ellos quieren poder, quieren riqueza, quieren fama. ¿Sí? Un ejemplo de cómo podemos caer por los deseos de la carne. ¿Quién me dice? ¿Nadie? Pues supliendo el pecado, ¿no? Pues sí. No, porque pues puede ser adulterio, puede ser alguna adicción a algo, Así es, ¿no? dependiendo de qué. Alguna adicción, son los deseos de la carne. Uy, quiero sentirme así, que estoy así como en las nubes, ¿no? Voy por mi marihuanol. Voy por mi marihuanol, ¿no? Que me lo- ¿no? Es un ejemplo, marihuanol es una pomada, ¿eh? No la vayan a agarrar para otra cosa. Vamos a hacerlo reír. Pero sí, me quiero sentir en las nubes, pues voy y me drogo, ¿no? Son los deseos de la carne, ¿sí? Me quiero poner happy, voy y me emborracho, ¿no? Son los deseos de la carne, ¿no? Quiero, no sé, calmar mi ansiedad, mi depresión, voy y me fumo un cigarrillo. Todo ese tipo de adicciones, ¿sí?, son un ejemplo claro de los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Un ejemplo. Verlo prohibido. Verlo prohibido. Dice el hermano. Los deseos de los ojos. Envidiar, ¿no? Envidiar. Los deseos de los ojos, ¿qué otro ejemplo?
hasta darse cuenta de algo que está haciendo alguien más y no decir nada. Bueno, eso sería por omisión. Sí. Pero los deseos de los ojos es más bien algo que tú ves, Y sabes que desea. está mal, pero pues ya se te antojó, ¿no? Codicia. Ujú. Codiciar algo, ¿sí? Son los deseos de los ojos. Entonces vemos, ¿verdad? Que en alguna de estas tres áreas siempre nosotros somos tentados. Ajá. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí porque ya son las 10. Y el otro domingo acabamos. Y primero Dios ya empezamos el otro tema porque ya nada más nos falta un pedacito de la doctrina del pecado. Pero bueno, hermanos, van a salir.